Mi ex dijo que terminamos de forma madura y que seríamos amigos, pero al poco tiempo empezó a salir con mi primo. Ahora no entiende por qué yo no quiero hablarle. Estar de pie en la cocina de mi tía Luisa mientras mi ex me explicaba en términos sociológicos por qué besar a mi primo frente al refrigerador era un acto de sanación histórica fue una experiencia surrealista. Mi primo ni siquiera había terminado de tragarse la empanada de mi abuela cuando ella ya estaba citando autores alemanes para defender su derecho a la fluidez afectiva. Honestamente, miro hacia atrás y todavía no logro descifrar en qué momento exacto la realidad se distorsionó hasta dejarnos atrapados en este circo de pretensión. Mi nombre es Nicolás y durante 2 años mantuve una relación formal con Elizabeth. En ese tiempo aprendí a convivir con su fascinación por los conceptos académicos cargados de pomposidad y sus discursos sobre la trascendencia personal. Ella no tenía discusiones de pareja convencionales, sino que convocaba debates sobre la gestión de expectativas y el espacio individual. Yo solía asentir con una paciencia casi santa para no complicar la rutina cotidiana. Sin embargo, hace 3 meses ella me anunció con total solemnidad que debíamos dar por terminado el noviazgo. El argumento central de Elizabeth fue que nuestras trayectorias vitales requerían tomar caminos evolutivos distintos para no estancar nuestro crecimiento espiritual. Explicó que mantener un resentimiento convencional tras la separación sería una muestra de inmadurez emocional y una falta de compromiso con el desarrollo humano. Para evitar encarnar el cliché del exnovio despechado o vengativo, decidí aceptar su propuesta con la cabeza en alto. Acepté cada uno de sus términos sobre mantener una amistad civilizada y madura sin protestar en lo absoluto. El verdadero problema comenzó cuando ella interpretó esa aceptación como un pase libre para seguir habitando mi entorno familiar como si nada hubiera cambiado. Elizabeth continuó apareciendo puntualmente todos los domingos en los almuerzos que organiza mi abuela en su casa. Se sentaba a la mesa, elogiaba la sazón familiar y conversaba con mis tíos sobre la importancia de mantener la cohesión del clan. Cuando le sugerí de forma amable que tal vez su presencia semanal resultaba un poco confusa para todos, me dedicó una sonrisa condescendiente. Argumentó que prohibirle la entrada a un espacio comunitario por el simple hecho de haber terminado un contrato afectivo era un pensamiento posesivo. Según su postura, ambos éramos 2 adultos conscientes ubicados por encima de las mezquindades del apego tradicional. Durante semanas preferí no generar fricciones innecesarias y dejé que la situación fluyera por pura inercia. Toleré que ocupara el sillón principal del salón, que opinara sobre los asuntos de mi familia y que se sirviera postre como si siguiera siendo mi prometida. La dinámica era extraña, pero la calma aparente se mantenía gracias a que yo evitaba confrontarla en sus extensos monólogos sobre madurez. Todo ese frágil andamiaje de superioridad moral terminó de desmoronarse de forma definitiva el domingo pasado. Mi tía Luisa celebraba un almuerzo informal y la casa estaba llena de parientes conversando en el patio. Decidí ir hacia la cocina a buscar una jarra de refresco helado para refrescarme del calor de la tarde. Al empujar la puerta vaivén de la estancia, me encontré con una escena que rozaba lo grotesco por su falta de disimulo. Elizabeth estaba acorralada contra la puerta de la nevera, besando de forma apasionada a mi primo Luis. Luis es el hijo de mi tía Luisa y una persona que siempre se caracterizó por evitar cualquier tipo de conflicto directo. Ambos se sobresaltaron al escuchar mis pasos, pero ninguno de los dos intentó separarse de inmediato con culpa visible. En lugar de ofrecer una disculpa sincera o mostrar una mínima ráfaga de vergüenza por el momento, Elizabeth tomó aire de inmediato. Adoptó una postura erguida, cruzó los brazos sobre el pecho y procedió a soltarme una cátedra de 10 minutos ininterrumpidos. Sostuvo con la barbilla en alto que mi asombro ante la escena no era más que un síntoma arcaico de posesión patriarcal reprimida. Aseguró que yo estaba intentando ejercer un control territorial sobre su cuerpo y sobre sus decisiones afectivas presentes. Para rematar su intervención, Elizabeth miró a Luis y luego me observó a mí con una mirada cargada de compasión condescendiente. Afirmó que el hecho de que Luis fuera mi primo hermano constituía una coincidencia biológica totalmente irrelevante dentro del análisis del vínculo. Según su lógica, el árbol genealógico no tenía por qué limitar la sintonía de 2 almas que se habían encontrado en una dimensión superior. Luis permanecía a su lado en silencio, masticando nerviosamente y mirando fijamente hacia las baldosas del suelo. En ese instante exacto experimenté una claridad mental absoluta sobre la naturaleza de la mujer con la que había compartido 2 años de mi vida. Comprendí que llevaba meses tolerando un chantaje intelectual milimétricamente diseñado para limpiar sus manos de cualquier responsabilidad ética. Elizabeth no buscaba madurez ni trascendencia en sus relaciones, sino una impunidad absoluta envuelta en términos técnicos de sociología barata. Su objetivo final era cometer faltas de respeto garrafales sin pagar el costo social ni admitir que actuaba mal. Mi primera reacción biológica fue sentir una rabia punzante que me impulsaba a gritar o a exigirle a mi primo que saliera a la calle. Sin embargo, me detuve antes de pronunciar la primera palabra de desahogo emocional. Entendí que si explotaba en llanto o expresaba furia, solo le estaría regalando la confirmación que ella necesitaba para catalogarme como el exnovio desequilibrado.
Si le daba una respuesta visceral, ella utilizaría mi enojo para justificar su teoría de que yo no estaba a su altura evolutiva. Decidí que no me prestaría bajo ninguna circunstancia a su teatro de iluminada ni a sus manipulaciones baratas. Enfrentaría su dialéctica pretenciosa utilizando exactamente su misma medicina y su propio lenguaje institucional. Si ella quería llevar las interacciones humanas al terreno de la frialdad corporativa y los términos técnicos, yo se lo concedería hasta las últimas consecuencias. Ese mismo día tomé la determinación firme de cortar de inmediato cualquier vía de comunicación informal o afectiva con ella. A partir de ese momento, comencé a responder a sus intentos de contacto utilizando un tono estrictamente burocrático, seco y analítico. Cuando intentó enviar un mensaje casual para saber cómo me sentía respecto a su revelación, le respondí citando protocolos formales de espacio personal. Dejé de tratarla como a una conocida para empezar a tratarla como a una contraparte en un litigio administrativo innecesario. Ella pensaba que tenía el dominio absoluto de la retórica, pero estaba a punto de descubrir lo que ocurre cuando alguien aplica sus reglas al pie de la letra. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me da risa como Elizabeth usó prácticamente un diccionario entero de sociología para justificar que se andaba besando con el primo a 1 metro de la comida. Literalmente clasificó la consanguinidad como un detalle insignificante con tal de no admitir la falta de respeto. Respuesta de OP, no exagero cuando digo que fue una cita textual directa de su parte mientras señalaba el refrigerador. Lo más increíble de toda la escena fue que el beso ocurrió justo al lado de la bandeja con las empanadas recién hechas de mi abuela. Usuario Anónimo 2 dice, es tremendo como hay personas que terminan una relación contigo pero pretenden quedarse como si nada con tus domingos familiares y tus parientes. A mí me pasó algo similar con un ex que se negaba a dejar de ir a los cumpleaños de mi hermano. Respuesta de OP, es la trampa perfecta de control disfrazada de apertura mental y superación personal. En el fondo me dio la impresión de que toda esa supuesta madurez era únicamente un permiso de acceso libre a la comida gratis del fin de semana. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Elizabeth notó de inmediato la efectividad de mi distancia absoluta y comenzó a enviar mensajes exigiendo una reunión de retroalimentación sobre nuestro estado comunicativo. Al ver que mis únicas respuestas se limitaban a confirmaciones frías de recepción sin dar pie a charlas sentimentales, decidió elevar el asunto a un nivel institucional. El martes por la mañana, la tranquilidad de mi teléfono se rompió cuando un documento adjunto en formato PDF aterrizó en el grupo de WhatsApp de la familia. El archivo constaba de 8 páginas detalladas y llevaba por título oficial Protocolo de Mediación Afectiva y Convivencia Armónica. Al abrir el documento encontré un esquema minuciosamente redactado donde clasificaba mi silencio y mi negativa a dialogar como una agresión pasiva de alta intensidad. Elizabeth argumentaba en el texto que mi postura hermética vulneraba el bienestar emocional del grupo familiar y atentaba contra la salud sistémica de las reuniones dominicales. Incluyó tablas con horarios sugeridos de conversación y cláusulas donde se me exigía manifestar mis inconformidades mediante reportes escritos. Mi madre se aterró por el lenguaje corporativo y los sellos digitales decorativos, creyendo seriamente que se trataba de una citación legal emitida por algún tribunal. Mi primo Luis me buscó esa misma tarde en mi lugar de trabajo con una expresión de angustia visible en el rostro. Intentó convencerme durante casi una hora de que firmara el acuerdo propuesto por Elizabeth para mantener lo que él denominó la paz social de la familia. Me dio la impresión de que Luis estaba actuando aterrorizado por la posibilidad de que el conflicto escalara y terminara exponiendo su papel en todo el asunto. Le respondí con la frialdad de un funcionario público, notificándole que su requerimiento sería procesado en los términos que la junta familiar estimara convenientes. Esa misma noche confronté a Elizabeth por medio de una llamada breve para cuestionar la exposición pública de un asunto que solo le competía a su propia insistencia. Le dejé claro que subir un archivo de esa índole al chat familiar era un acto de desespero desmedido y una falta de respeto hacia la privacidad de todos. Su respuesta fue mantener la misma voz pausada y académica de siempre, informándome que mi tono carecía por completo de altura intelectual. Me acusó abiertamente de estar estancado emocionalmente en una fase de negación y me advirtió que mi actitud estaba dañando el tejido comunitario del clan. La frustración dentro de mí creció considerablemente a la mañana siguiente cuando mi tía Luisa envió un audio al grupo respaldando la postura de Elizabeth. En el mensaje, mi tía anunciaba que había invitado formalmente a Elizabeth a la cena del próximo aniversario de bodas de mis padres para propiciar un espacio donde sanar el vínculo. Consideraba que la cena era la oportunidad perfecta para que todos nos sentáramos a firmar el protocolo de mediación y dejáramos atrás los malentendidos. Entendí de inmediato que mi entorno estaba siendo manipulado por la palabrería pretenciosa de una persona que sabía utilizar la culpa ajena a su favor. Comprendí con absoluta certeza que no podría frenar este avance solo con discusiones verbales o negativas simples que ella clasificaría como inmadurez. Necesitaba responder dentro de su propia cancha de juego pero introduciendo una variable que desorganizara su estrategia expositiva.
Acepté asistir a la cena de aniversario bajo una única condición estratégica que me encargué de dejar por escrito en el grupo familiar. Establecí que, en aras de mantener la paridad en la mediación y contar con un observador neutral, llevaría a una acompañante de mi entera confianza. La persona que elegí para este propósito fue Rita, una vieja amiga de mi época universitaria a quien conozco perfectamente desde hace años. Rita había estudiado exactamente la misma licenciatura en Ciencias Sociales que Elizabeth y conocía al detalle cada una de las teorías que mi ex utilizaba para impresionar a la gente. Rita dominaba todos los trucos de retórica academiploide, conocía los autores reales y sabía desarmar discursos rebuscados en cuestión de segundos. Cuando le conté la situación a Rita por teléfono, se rió durante 5 minutos seguidos antes de aceptar acompañarme con entusiasmo profesional. Durante los días previos a la cena, me dediqué a enviarle a Rita las capturas de pantalla de los mensajes de Elizabeth y una copia completa del PDF de mediación. Rita analizó las premisas de Elizabeth con la precisión de un cirujano y detectó de inmediato las falencias lógicas y los conceptos mal aplicados que mi ex usaba como escudo. Me explicó que Elizabeth construía argumentos circulares para que cualquier objeción sonara como un defecto de carácter del interlocutor. Acordamos que durante la cena Rita no actuaría de forma violenta, sino que simplemente respondería utilizando el mismo marco teórico pero aplicado de forma rigurosa. Mi primo Luis me escribió un mensaje privado la noche anterior al evento para preguntarme con evidente nerviosismo quién era la persona que llevaría como acompañante. Le respondí secamente que se trataba de una especialista en dinámicas de mediación que garantizaría la objetividad del proceso programado por Elizabeth. Noté que el ambiente familiar estaba sumamente tenso, dividido entre la curiosidad por el documento impreso y la incomodidad de la cena que se avecinaba. Mi abuela me llamó en privado para decirme que no entendía nada de los papeles de Elizabeth, pero que la comida no se iba a enfriar por culpa de ningún reglamento. Llegué al restaurante seleccionado para la cena de aniversario con la tranquilidad de quien sabe que ha preparado el terreno de forma metódica. Rita caminaba a mi lado sosteniendo una libreta de notas pequeña y luciendo un atuendo sumamente formal que proyectaba una autoridad profesional impecable. Desde la distancia pudimos observar a Elizabeth sentada presidiendo la mesa familiar, con carpetas organizadas al lado de los cubiertos y conversando con mi tía sobre el equilibrio del grupo. La batalla por el relato familiar estaba a punto de comenzar en medio de un plato de comida y 10 parientes confundidos. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, el nivel de desfachatez para redactar un archivo PDF de 8 páginas e enviarlo al grupo de WhatsApp de la familia es simplemente desorbitado. Nadie lee los términos y condiciones de una aplicación, mucho menos van a leer un contrato para aprender a hablar con el ex. Respuesta de OP, te prometo que el documento estaba tan ridículamente estructurado que traía hasta una sección dedicada a preguntas frecuentes. En la página 5 venía literalmente la pregunta, ¿por qué Nicolás debe ceder ante el diálogo? Y se respondía a sí misma en 3 párrafos. Usuario Anónimo 2 dice, apuesto lo que sea que el primo Luis estaba igual de manipulado desde el primer día o era un cómplice total que no sabía cómo salir del enredo. Se nota a leguas que el tipo no tiene carácter propio. Respuesta de OP, tu sospecha es bastante acertada por lo que pude observar en sus reacciones. Da la impresión de que Luis solo se limitaba a repetir de memoria los guiones que Elizabeth le escribía por mensaje antes de cada reunión familiar. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. La tensión que se había acumulado durante las semanas previas alcanzó su punto culminante la noche de la cena de aniversario de mis padres. Llegué al reservado del restaurante junto a Rita y me encontré con una escena que superaba cualquier expectativa de cursilería institucional. Elizabeth había instalado en el centro de la mesa un álbum fotográfico empastado que llevaba por título Nuestra evolución, del dolor a la trascendencia. El volumen estaba abierto de par en par para que todos los presentes pudieran contemplar las páginas de su propuesta visual. Al acercarme a la mesa para observar el contenido del álbum, me quedé perplejo ante la falta de pudor en la edición de las imágenes. El álbum incluía fotos mías, de ella y de mi primo Luis que habían sido retocadas digitalmente para añadirles corazones fosforescentes y diagramas de flujo afectivo. Elizabeth pretendía vendernos a todos ante la mesa como un modelo vanguardista de familia poliamorosa que había superado los celos del capitalismo emocional. Mis padres miraban el álbum con gestos de profunda extrañeza, mientras mi tía Luisa intentaba sonreír con nerviosismo ante el despliegue gráfico. Antes de que Elizabeth lograra captar la atención total de los invitados e iniciara su presentación programada, me adelanté 2 pasos firmes. Presenté formalmente a Rita ante toda la mesa, presentándola como una consultora externa especializada en análisis de discursos grupales que me acompañaría durante la velada. Elizabeth cambió el gesto de inmediato, perdiendo por un segundo la compostura serena que solía exhibir en público. Intentó descalificar de inmediato la presencia de Rita en la mesa argumentando ante mi madre que la energía de una extraña interfería con la sanación. Sostuvo con voz firme que la presencia de Rita representaba un elemento disonante que no estaba alineado con el proceso de sanación familiar que ella lideraba.
Elizabeth afirmó que solo los miembros involucrados en la matriz emocional del conflicto tenían derecho a participar en la mesa de trabajo de esa noche. Fue en ese preciso instante cuando Rita tomó la palabra, desplegando una calma impecable que dejó a todos los comensales en absoluto silencio. Rita citó exactamente la misma teoría de sistemas abiertos que Elizabeth había consignado en la página 3 de su famoso PDF de mediación. Rita miró directamente a Elizabeth y le preguntó con una voz articulada y cristalina si la relación secreta que mantenía con mi primo Luis había sido un acuerdo consensuado dentro del sistema o un engaño clásico desprovisto de marco ético. Explicó ante la mesa que, según los propios autores que Elizabeth citaba en su álbum, omitir la verdad a una de las partes invalida cualquier intento posterior de mediación madura. La pregunta resonó en la sala con el impacto de una bomba de fragmentación sobre la reputación de mi ex. Elizabeth comenzó a balbucear explicaciones contradictorias sobre la marcha, intentando articular frases complejas sobre la libertad afectiva y la deconstrucción de los tiempos emocionales. Se enredó entre sus propios conceptos, citando autores de forma errónea y cayendo en vacíos lógicos que Rita marcaba de inmediato con acotaciones breves y precisas. La seguridad con la que Elizabeth solía adoctrinar a mi familia se desintegró por completo frente a una persona que dominaba su mismo lenguaje técnico. Los 10 parientes presentes en la mesa permanecieron en un silencio estupefacto mientras observaban cómo la fachada de superioridad intelectual de Elizabeth se venía abajo. Mi madre cruzó los brazos con gesto severo, mientras mi tía Luisa comenzaba a darse cuenta de la manipulación a la que había sido sometida durante semanas. Mi primo Luis intentó encogerse en su silla, escondiendo el rostro detrás de la carta de vinos para no tener que cruzar miradas con nadie. La cena continuó durante una hora más en el ambiente más incómodo y helado que haya presenciado en toda mi vida. La comida apenas fue tocada por los invitados, quienes respondían con monosílabos a los intentos desesperados de Elizabeth por retomar el control de la conversación. La retórica pomposa que durante meses nos había paralizado a todos se había revelado como una simple cortina de humo para encubrir una falta de lealtad elemental. Al finalizar la noche, la desintegración de la reunión era evidente en los rostros de cada uno de los miembros de mi familia. Mis padres se levantaron de la mesa pidiendo la cuenta de forma presurosa sin despedirse de Elizabeth con el afecto de antes. Mis tíos caminaron hacia la salida en completo silencio, dejando a Elizabeth sola en un extremo de la mesa principal. En la prisa por retirarse, alguien tropezó accidentalmente con la copa de vino de mi tía, volcando el líquido tinto sobre las páginas del álbum editado con Photoshop. El álbum titulado Nuestra Evolución quedó manchado de rojo en una esquina de la mesa abandonada, con las imágenes retocadas teñidas por la bebida. Rita y yo nos retiramos del lugar con la satisfacción de haber neutralizado el teatro sin haber tenido que elevar la voz en ningún momento. Dejé a Elizabeth intentando secar su documento con una servilleta de papel mientras mi primo Luis salía presuroso a la calle a buscar un vehículo. La estrategia del cumplimiento malicioso había demostrado su primer resultado demoledor ante toda la familia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ¿qué nivel de vergüenza ajena tan monumental armar un álbum de fotos en Photoshop con corazones fosforescentes para vendérselo a unos tíos maduros en un restaurante? Me imagino la cara de la abuela viendo los diagramas de flujo del poliamor y me muero de la risa. Respuesta de OP, la cara de mi abuela al ver la foto retocada de nosotros tres juntos era una mezcla de espanto y profunda confusión conceptual. Los corazones rojos fosforescentes que le puso con la herramienta de edición fueron la cereza del pastel de esa aberración gráfica. Usuario anónimo 2 dice, la jugada de llevar a Rita a la cena fue sencillamente magistral en todos los sentidos posibles. Nada supera el placer de ver a alguien pomposo ser aplastado con su propio veneno académico por parte de alguien que sí estudió la carrera de verdad. Respuesta de OP, fue un triunfo táctico sumamente satisfactorio de presenciar en vivo. Quedó completamente demostrado que la teoría académica más rebuscada se cae a pedazos en 2 segundos cuando se enfrenta a una persona que sí leyó los libros completos. Actualización 3. Ha pasado un par de semanas desde la última actualización. Las repercusiones del desastre en el restaurante no tardaron en manifestarse en el comportamiento de Elizabeth, quien lejos de retirarse, decidió jugar su última carta de dominio. Utilizando la confianza que aún mantenía con mi tía Luisa, logró convocar a toda la familia a la casa de campo de mi abuela para el fin de semana. El motivo anunciado en el chat grupal era una supuesta jornada obligatoria de limpieza de energías colectivas y cierre de ciclos intergeneracionales. Al llegar a la finca el sábado por la tarde, nos encontramos con que Elizabeth había montado una escenografía en el jardín central alrededor de una fogata nocturna. Nos obligó prácticamente a todos a sentarnos en círculo sobre troncos de madera bajo la amenaza explícita de un contrato de convivencia madura, que traía impreso en hojas de gramaje pesado. Sostuvo que quien se negara a participar en la dinámica nocturna estaría demostrando una resistencia tóxica a la evolución de la familia. Una vez que la oscuridad cubrió la casa de campo, Elizabeth dio inicio a lo que denominó una sesión de honestidad radical sin filtros defensivos.
Sacó una libreta y comenzó a asignar turnos de palabra para que cada pariente expresara sus bloqueos emocionales respecto a la nueva dinámica familiar. Yo me limité a sentarme en mi lugar en completo silencio, observando el espectáculo con los brazos cruzados y permitiendo que la situación escalara por su propio peso. La tensión en el círculo alcanzó niveles insostenibles cuando Elizabeth decidió dirigir su atención directamente hacia mi primo Luis. Frente a la mirada de 10 parientes cansados y con frío, presionó a Luis de forma agresiva para que explicara ante el grupo las razones de su timidez. Le exigió que verbalizara públicamente por qué no había tenido la valentía de pedir mi aprobación previa antes de iniciar el proceso de cortejo hacia su persona. Luis había pasado semanas enteras sometido a la presión constante de los discursos interminables de Elizabeth, sus lecturas obligatorias y sus cuestionarios sobre la masculinidad consciente. Se notaba a leguas que el muchacho estaba al borde del colapso mental debido al control que ella ejercía sobre cada uno de sus movimientos. Al verse acorralado por el micrófono de madera que Elizabeth utilizaba para moderar la sesión, el juicio de mi primo se quiebra de forma definitiva ante todos. Luis comenzó a temblar de frustración, y en lugar de seguir el guión preparado por Elizabeth, soltó una confesión a viva voz que dejó a la fogata en un silencio sepulcral. Confesó llorando que Elizabeth lo había buscado en secreto a él desde 3 meses antes de la ruptura oficial de nuestro noviazgo. Reveló con detalles cronológicos cómo ella lo citaba en cafeterías distantes para convencerlo de que ellos dos tenían una sintonía kármica que no podía ser frenada por formalismos familiares. Elizabeth se puso de pie de inmediato al ver que su narrativa de la evolución posterior al noviazgo se derrumbaba como un castillo de naipes en el viento. Intentó defenderse alzando la voz y afirmando ante el grupo que aquello no había sido una infidelidad convencional en lo absoluto. Argumentó de forma apresurada que su acercamiento previo con Luis había sido un preestudio antropológico del vínculo diseñado para probar la compatibilidad de las almas sin causarme un daño emocional innecesario. Fue en ese instante exacto cuando mi abuela, quien había permanecido en silencio durante toda la noche sosteniendo su chal, se levantó de su asiento con una agilidad impresionante. Mi abuela caminó hacia el centro de la fogata, señaló a Elizabeth con el bastón y le ordenó a gritos retumbantes que cerrara la boca de una buena vez. Con una lucidez implacable, le exigió que dejara de utilizar palabras rimbombantes y términos ridículos para disfrazar lo que en cualquier idioma del mundo se llama falta de descaro y cinismo. La abuela le dejó claro frente a todos que la casa de campo era un lugar de respeto y que no iba a tolerar que una manipuladora usara conceptos extraños para faltarle al respeto a su familia. Elizabeth intentó responder citando la importancia de la tolerancia intergeneracional, pero mi abuela la cortó en seco dándole la espalda y ordenando a todos que se fueran a dormir. El círculo de la fogata se disolvió de inmediato entre murmullos de indignación dirigidos hacia Elizabeth. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa de campo era el reflejo del desastre absoluto en el que Elizabeth se había enterrado a sí misma. Durante el desayuno al amanecer, absolutamente nadie en la mesa le dirigió la palabra ni le ofreció un plato de comida. Los tíos que antes escuchaban sus teorías con curiosidad ahora la ignoraban por completo, tratándola como a una presencia invisible y molesta en la finca. Mi primo Luis aprovechó la primera luz del día para empacar sus cosas en el auto y huir de la propiedad sin despedirse de nadie, abrumado por la vergüenza de su confesión. Elizabeth quedó completamente aislada en el porche de la casa de campo, mirando su teléfono celular sin encontrar a nadie que la respaldara. Tuvo que llamar por su propia cuenta a un servicio de taxi de la ciudad para que la fuera a buscar a una zona rural de difícil acceso. La vi caminar hacia el portón principal de la finca cargando su maleta pesada sobre la tierra húmeda de la mañana, mientras la abuela servía el café en la cocina con absoluta serenidad. La estrategia de dejar que su propia dialéctica la devorara había alcanzado su punto culminante de ridículo. Elizabeth había quedado expuesta como una simple infiel que intentaba disfrazar la traición con un barniz académico que ya nadie en la familia estaba dispuesto a comprar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el argumento del preestudio antropológico del vínculo, para justificar que andaba engañando al novio con el primo es digno de ganar un premio al descaro del año. Literalmente ahora le dicen investigación científica a poner los cuernos. Respuesta de OP, solo le faltó redactar las conclusiones de la investigación y publicar la tesis en una revista de sociología aplicativa. Sin duda alguna, mi abuela fue la mejor analista del caso al calificar la situación con los términos tradicionales que se merecía. Usuario anónimo 2 dice, honestamente creo que el primo Luis es igual de culpable en esta historia y no debería ser perdonado tan fácilmente por la familia. El tipo se prestó al juego a espaldas tuyas durante meses enteros. Respuesta de OP, entiendo perfectamente tu punto sobre la responsabilidad de Luis en todo esto. Sin embargo, me da la impresión de que la humillación pública que sufrió al tener que confesar llorando frente a la fogata ya fue un castigo inicial bastante contundente para él. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización. La paz parecía haber regresado gradualmente a mi rutina diaria hasta que el martes por la mañana abrí mi bandeja de entrada de correo electrónico.
Me encontré con un mensaje formal enviado por Elizabeth que llevaba como archivo adjunto una factura en formato PDF emitida a mi nombre. El documento detallaba un cobro por la suma de $800 bajo el concepto de servicios de asesoría emocional, mediación sistémica y gestión de crisis familiar. El desglose de la factura incluía rubros ridículos como horas de consultoría individual, redacción de documentos de convivencia y viáticos por desplazamientos a las reuniones familiares. En lugar de dejarme llevar por la indignación o responder con un reclamo enfurecido, decidí poner en marcha el acto final de mi estrategia de cumplimiento malicioso. Abrí un procesador de texto y redacté un contrarrecibo oficial emitido por la entidad ficticia Familia Administración y Servicios. En mi nota de débito detallé con precisión contable el consumo de 48 almuerzos dominicales de mi abuela, calculados a tarifa de restaurante ejecutivo con recargo por ingrediente artesanal. Sumé cobros por el uso e instalaciones de la casa de campo, desgaste psicológico de los tíos durante los monólogos nocturnos y limpieza de las manchas de vino tinto en la mantelería. El saldo final resultante arrojaba que Elizabeth le debía a la familia la cantidad exacta de $1.200 tras hacer la compensación de cuentas. Convertí el documento a formato PDF con un diseño idéntico al suyo y subí ambos archivos de forma paralela al grupo de WhatsApp de la familia. Acompañé la publicación con un mensaje breve que llevaba por título Cierre de balance financiero y administrativo de la empresa Madurez S.A. Expliqué al grupo que, en vista de la formalización comercial propuesta por Elizabeth, daba por liquidada la sociedad afectiva tras saldar los costos de mantenimiento de su presencia en nuestras vidas. El impacto del mensaje en el chat familiar fue inmediato y fulminante para la reputación que a ella le quedaba. Al presenciar la exposición pública de su codicia desmedida y ver que pretendía cobrarle a la familia por sus discursos, mi primo Luis rompió con ella por mensaje de texto en ese mismo instante. Luis envió una captura de pantalla al chat mostrando que la había bloqueado de todas partes para no volver a saber nada de sus proyectos evolutivos. Mi tía Luisa, indignada por el intento de cobro a su propio hijo y a la abuela, procedió a bloquear a Elizabeth de todas las redes sociales y plataformas de mensajería. Mi abuela no esperó a que la situación escalara más y esa misma tarde contrató a un cerrajero local para cambiar la totalidad de los candados y cerraduras de la casa de campo. Dejó instrucciones precisas en la entrada de la finca para que los guardias de seguridad impidieran el paso de cualquier persona que llevara carpetas o documentos de mediación. Hoy disfruto de mis domingos por la tarde comiendo empanadas calientes en el patio de mi abuela en absoluta tranquilidad y serenidad. El silencio en las reuniones familiares ha sido recuperado por completo, sin la amenaza de tener que escuchar conferencias sobre la trascendencia del ego o la deconstrucción del amor. Mi primo Luis acude a los almuerzos con la cabeza agachada, sirviendo el jugo y evitando cuidadosamente realizar cualquier comentario sobre teorías sociales. Elizabeth quedó completamente expulsada del círculo familiar, marginada de todas las reuniones y ridiculizada por la misma burocracia con la que intentó dominar a los demás. Su obsesión por intelectualizar sus propias faltas la llevó a un callejón sin salida donde ni su dialéctica ni sus archivos PDF pudieron salvarla del aislamiento. Al final del día, descubrió de la peor manera posible que la madurez real no se redacta en un contrato impreso ni se cobra por honorarios, sino que se demuestra con un mínimo de sentido común.